Ok, bueno, pues veo que ya somos bastantes, más de 100. Yo creo que con eso podemos comenzar con nuestro webinar. Y bueno, primero que nada, les quiero agradecer por su tiempo, por su interés en este webinar. Y bueno, pues paso el micrófono al doctor Mario para que por favor nos apoyes. ¿Cómo no? Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este seminario, a este webinar organizado por ERN. Mi nombre es Mario Ordaz, yo soy uno de los socios fundadores de ERN y a partir de noviembre de 2022, asesor científico de esta compañía. El propósito de este webinar es pues reflexionar con ustedes sobre un componente muy importante del proceso de evaluación de riesgos catastróficos. Como ustedes saben, este proceso requiere la definición de varias cosas, de varios componentes, digamos. Y en primer lugar, necesitamos definir lo que llamamos la amenaza o el peligro, que consiste en una descripción cuantitativa de los procesos de ocurrencia de los fenómenos naturales y de la distribución geográfica de las intensidades que los eventos producen. En segundo lugar, para poder hacer la evaluación de riesgos catastróficos, tenemos que definir relaciones intensidad-daño, que llamamos también relaciones de vulnerabilidad, que convierten, digamos, las intensidades y la distribución geográfica de las intensidades durante un evento, la convierten en daños o en pérdidas sobre los elementos expuestos. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, tenemos que describir correctamente los bienes expuestos mismos, que están expuestos desde luego a las amenazas que estamos estudiando. Y este último componente del proceso de evaluación de riesgo es el que nos da los propósitos de este webinar. Este webinar está hecho para reflexionar sobre algunos de los problemas que existen para hacer la descripción correcta de las características de los bienes expuestos. Estas características, como saben, son los valores de los bienes, sus características estructurales y de vulnerabilidad y su localización. Entonces, preparamos este webinar para reflexionar sobre eso, también para tener una idea más clara de cómo afecta la calidad de los datos de la exposición a nuestras estimaciones de riesgo, con lo que esto implica para decisiones de suscripción y de solvencia. También quisiéramos presentar aquí algunos de los avances tecnológicos que ERN está desarrollando para poder desarrollar bases de datos de exposición de mayor calidad y a costos menores. Y finalmente queremos presentarles a ustedes un caso de éxito, un proyecto en el que hemos ido aplicando algunos de estos desarrollos de la mano de nuestro cliente, aprovechando su experiencia y su comprensión sobre el tema. Pues vamos a presentarles eso también. Esos son los propósitos del webinar. Además de estar trabajando arduamente en mejorar la calidad de los datos de exposición con que alimentamos nuestros modelos, hemos estado también en los últimos meses ocupados con otros proyectos muy interesantes. Quisiera yo comentarles un par. Por un lado, estamos colaborando en un proyecto muy innovador patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas, cuyo propósito es desarrollar modelos catastróficos, que como es nuestra costumbre, pero que ahora van a incluir la propagación de las pérdidas directas a través de la economía de un país. Entonces estamos utilizando modelos económicos de equilibrio general para modelar qué tanto se amplifican las pérdidas en un sistema económico como consecuencia de las interrelaciones entre entradas, salidas, productores, consumidores y precios. Es un proyecto muy interesante y del que apenas se empieza a saber algo. Adicionalmente, hemos continuado nuestra participación en el desarrollo de seguros paramétricos, sobre todo en la región del Caribe, de la mano de Aon últimamente. Entre estos proyectos tenemos un instrumento desarrollado para Liberty América Latina que protege propiedades en prácticamente todo el Caribe y otro instrumento que recientemente
contribuimos a su desarrollo para el gobierno de Puerto Rico. Además, también del lado innovador, participamos actualmente en el desarrollo de otro instrumento paramétrico que está orientado a la protección de balances bancarios, también en el Caribe. Esto confirma, por una parte, nuestra fuerte presencia en Latinoamérica y el Caribe, y por otra parte, reafirma nuestra vocación de estar a la vanguardia participando en proyectos innovadores. Pues muchas gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidos. Esperemos que se diviertan y encuentren en este webinar cosas interesantes y potencialmente útiles para el trabajo que hacen en sus instituciones. Y sin más, los dejo con el coordinador del webinar, el ingeniero Edgar Osuna, para comenzar con ya propiamente con las presentaciones. Muchas gracias. Adelante, Edgar. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues ahora yo les quiero comentar un poquito de la dinámica, cómo va a ser este webinar y sobre todo enfocarme en las preguntas. Al final, bueno, tenemos 5 ponentes, como ya comentó el doctor Ordaz, y cada uno va a dar el tema que le corresponde y al final le dedicamos un tiempo para las preguntas. Entonces, ustedes pueden escribir en el chat sus preguntas que tengan cuando estén exponiendo. Si pueden escribir el nombre del expositor para identificarlas fácilmente y podérselas asignar. Y al final recopilamos todas esas preguntas y en el tiempo que le destinamos, al final las contestamos. En caso de que no podamos contestar todas, pues yo personalmente les escribo y me pongo en contacto con ustedes. Y bueno, pues el siguiente tema lo va a dar un servidor y es acerca de la visión que tiene RN con respecto a la calidad de datos, el tema de este webinar. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy Edgar Osuna, ingeniero en sistemas. Actualmente tengo el puesto de subdirector comercial. Anteriormente yo estaba en el área de desarrollo como programando los sistemas, después coordinándolos y ahora me encuentro en el área comercial. Tengo 17 años de experiencia en RN y pues nada más. Entonces, bueno, antes de comentarles cuál es la visión, les quiero decir que en RN nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes una solución innovadora y exhaustiva para mejorar la estimación del riesgo de sus carteras individuales. Nuestro servicio de mejoramiento de datos tiene como objetivo principal reducir la incertidumbre al describir de manera precisa las características físicas del inmueble, brindando información confiable y actualizada. Entonces, en base a ello, nuestra visión es ser el líder en la industria y ofrecer una base de datos de inmuebles altamente confiable y completa para México. Ahorita al menos tenemos una base de datos confiable para México, pero también estamos trabajando en otros países. Ya empezamos por ahí haciendo cosas con Colombia. Y bueno, estamos orgullosos de contar con una base de datos que contiene más de 2 millones de registros, respaldada por un riguroso proceso de recopilación y verificación de la información. Mediante la revisión de sensibilidad de las características de ubicación, mejoramos la precisión de los datos al considerar factores geológicos relevantes como la proximidad a zonas propensas a desastres naturales. Además, nos aseguramos de completar la información y de la certeza de identificar cada inmueble. Evitando así posibles asignaciones incorrectas que puedan afectar negativamente la estimación del riesgo. Mediante la evaluación precisa de la capacidad real de los inmuebles, nuestros clientes pueden evitar reservas y programas de reaseguro exhaustivos o insuficientes también, optimizando así su solvencia y su capacidad para gestionar los riesgos de manera efectiva. También reconocemos que las bases de datos deficientes son un problema potencial para la solvencia de la empresa,
de las aseguradoras, y en RN estamos comprometidos a abordar este desafío y ofrecerles soluciones factibles para mejorar la calidad de las bases de datos. Creemos firmemente que nuestras herramientas y procesos innovadores podemos impulsar una mejora significativa para la estimación del riesgo. Con esto garantizando que las carteras de nuestros clientes reflejen de manera precisa y realista y reduciendo así sus implicaciones. En resumen, nuestro servicio de construcción y mejoramiento de datos tiene como visión ser un aliado confiable y líder de la industria para proporcionarles a ustedes, nuestros clientes, una solución integral que mejore la estimación del riesgo y sus características de los inmuebles. Estamos comprometidos con la excelencia, la precisión y la confiabilidad de los datos, brindando a nuestros clientes la información necesaria para la toma de decisiones y gestionar los riesgos de manera eficaz. Prácticamente esto es la visión, a dónde queremos llegar, y bueno, pues vamos por buen camino. A continuación, vienen dos presentaciones, igual, bueno, muy importantes, en las que vamos a hablar de dos temas relevantes que abordan nuestros especialistas en el equipo técnico. Por un lado tenemos al ingeniero David Gómez Palacios. Él es ingeniero y tiene una maestría en Ciencias de la Tierra. Cuenta con 9 años de experiencia con nosotros. 6 años indirectamente estuvo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM apoyando a RN, y cuando nosotros creamos este proyecto de base de datos hace ya 3 años, se incorpora de tiempo completo al equipo de RN, y bueno, sus 3 y sus 6 años de experiencia ya suman 9. Entonces, pues bueno, y actualmente tiene el puesto de coordinador experto en el área de base de datos. Gracias a su experiencia, a sus conocimientos, bueno, pues este proyecto ha sido un éxito. Posteriormente, por otro lado, y posteriormente a David, se va a exponer, se va a dar la plática del mejoramiento de la calidad de datos. Aquí mi compañera Luz Piedad Hoyos Cárdenas, que también es ingeniera y también tiene una maestría en ingeniería, con 5 años de experiencia en RN y actualmente teniendo el puesto de coordinador experta en la validación de modelos. Igual, en base a esta experiencia que tiene y a sus conocimientos, ha sido de vital su experiencia y conocimientos para el éxito de estos dos proyectos, servicios que proporcionamos en las diferentes áreas. Por un lado está la creación de las bases de datos y por el otro lado está el mejoramiento de la calidad de datos. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a mis compañeros por apoyarme en compartirnos sus experiencias. Y bueno, paso el micrófono a David. Por favor, David. Hola Edgar, buenos días a todos. Voy a compartirles mi pantalla. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la vemos. Gracias, David. Gracias. Bueno, pues yo partiría de la pregunta de cuál es la importancia de construir bases de datos detalladas de infraestructura. Y bueno, para responder esto es necesario que la estimación del riesgo cuente con un catastro, con un catálogo completo de variables estadísticas y geográficas de la infraestructura. Sin embargo, contar con este inventario es un reto, ya que se requiere una capacidad técnica pues, muy grande para generar estos levantamientos y también se requiere de una inversión económica considerable para lograr obtener estas variables. En el caso de la Ciudad de México, que es donde hemos estado trabajando principalmente en la construcción de estas bases de datos, esto representa un desafío debido a la diversidad de infraestructura y a la cantidad que puede haber tan solo en la Ciudad de México.
Por ejemplo, no es lo mismo caracterizar el centro de la Ciudad de México que la periferia norte o oeste que se encuentra en laderas, a la periferia oriente que se encuentra muy altamente urbanizada, versus la periferia sur de la Ciudad de México que se encuentra todavía ruralizada. Además, para construir estas bases de datos se requiere conocer de modificadores muy específicos, los cuales generalmente o tradicionalmente han sido levantados por ingenieros a través de inspecciones en campo. Considerando este panorama, RN ha desarrollado una metodología para obtener estas patologías o modificadores a través de un levantamiento semiautomático utilizando sistemas de información geográfica, percepción remota e inteligencia artificial. Generalmente las ciudades, que son pocas en América Latina que disponen de algún catastro, lo tienen en algún formato de tipo punto, como pueden ver en esta imagen, que corresponde únicamente a las coordenadas geográficas, o en un formato de tipo polígono que puede corresponder al lote, el polígono en gris que estoy señalando, o área construida, que son los polígonos en verde que se pueden ver en la imagen. Cada uno de estos formatos va a presentar sus retos para obtener o enriquecer nuestra base de datos. Adicionalmente, necesitamos contar con algunos datos estadísticos que son el año de construcción, el uso de inmueble y el número de pisos. Sin embargo, la construcción de estas bases de datos más detalladas o el número de modificadores que nosotros podamos agregar a estas va a estar fuertemente condicionado, como mencionaba Edgar, con la información que nosotros tengamos de entrada. No va a ser lo mismo disponer de insumos de tipo punto, es decir, únicamente las coordenadas, que contar con polígonos. En este caso, los polígonos de las áreas construidas, los polígonos en verde que estoy señalando, son los ideales y los que nos permiten recopilar el mayor número de modificadores y tener una mayor precisión en los resultados obtenidos. En este ejemplo tenemos un polígono a nivel lote, visto aquí en planta, que únicamente tiene unos cuantos datos. Podemos estimar aquí el área y su ubicación. Sin embargo, a través de los sistemas de información geográfica y el procesamiento que se hace con inteligencia artificial y percepción remota, aquí por ejemplo tenemos la vista en fachada de este lote, podemos enriquecer nuestra base de datos al obtener algunas otras variables o modificadores, como por ejemplo el uso de inmueble. En este caso conocemos que es una oficina, el número de pisos, el sistema estructural, el cual asigna nuestro equipo de ingenieros estructuristas, y adicionalmente patologías que son relevantes porque pueden incrementar la vulnerabilidad de nuestro edificio ante diferentes amenazas, principalmente la sísmica. Estas patologías son condición de esquina, irregularidad en planta, hundimientos diferenciales y planta baja débil. En el caso de la Ciudad de México, partimos del catastro 2020 a nivel lote de la Ciudad de México, el cual tiene cerca de 1.100.000 registros. En la imagen de la izquierda pueden ver la representación del año de construcción para una colonia al oriente de la Ciudad de México, la colonia federal cercana al aeropuerto, y cómo se comporta esta variable espacialmente y su representación en la arquitectura de algunos ejemplos. Sin embargo, esta geometría de la que nosotros partimos contenía pocas variables: año de construcción, uso de suelo, área construida y dirección. Para poder enriquecer nuestra base de datos de infraestructura expuesta, ocupamos cruzarla con otras fuentes de información o otras bases de datos. Una de ellas fueron levantamientos LIDAR, los cuales son mediciones que se realizan a través de aeronaves o drones y nos permite conocer la altura de la vegetación y de la infraestructura en superficie. Cruzando nuestra geometría base, en este caso los lotes, con la información LIDAR, y a través del cruce con otras variables pudimos obtener el número de pisos para cada uno de los lotes en la Ciudad de México. Otra de las variables de interés en la caracterización del riesgo es el uso del inmueble. Generalmente en los catastros, siguiendo con el ejemplo de la Colonia Federal, únicamente categorizan el uso de suelo, el cual no es lo mismo que el uso de inmueble. En la Colonia Federal, de acuerdo al catastro oficial, tenemos únicamente dos usos: equipamiento y habitacional comercial, que es el dominante. Sin embargo, es necesario para nuestros modelos caracterizar con mayor detalle el uso de inmueble, ya que
el uso de inmueble puede tener características arquitectónicas propias. Pensemos, por ejemplo, en una bodega, una fábrica o un complejo industrial. Y a través del cruce con otras bases de datos de actividades económicas en el territorio, podemos diversificar la categoría de equipamiento a una subcategoría que nos permita identificar usos específicos. Por ejemplo, aquí vemos cómo pasa de equipamiento a escuela, equipamiento a hospital, a bodega, a fábrica, oficinas, museos, laboratorios, etc. Conociendo estas variables, el uso de inmueble, el año de construcción y el número de pisos, nuestro equipo de ingenieros estructurales puede asignar un sistema estructural. En el caso de la Colonia Federal, vemos en el mapa que tenemos 3 sistemas y en las imágenes de la derecha tenemos 2 ejemplos para edificios con losa plana y marcos. Otro factor importante en la caracterización de estas bases de datos es la identificación de patologías estructurales. Una patología estructural es una característica de estructuración que acentúa los daños, principalmente ante la amenaza sísmica. Son de interés para nosotros la condición de esquina, que pueden ver aquí representado en color verde, los lotes que están afectados por esta patología, y la irregularidad en planta, que dentro de nuestros sistemas la dividimos en 3 clases: nula, poca o alta. Ambas patologías son importantes porque durante un evento sísmico pueden propiciar la torsión del edificio. En las imágenes de la derecha podemos ver la clasificación de algunas de estas geometrías de poca a alta. Adicionalmente, me parece que esta es la primera vez que en la base de datos de exposición de RN se incluye la patología de hundimiento diferencial. Conocemos que la Ciudad de México, buena parte de ella, y el área conurbada del Estado de México presenta hundimientos. Estos hundimientos tienen un comportamiento espacial muy focalizado. En el caso de la zona oriente, donde se encuentra el aeropuerto y la Colonia Federal, se presentan velocidades muy altas. Sin embargo, cuando hay diferencias en el gradiente, es decir, en la velocidad de hundimiento en áreas relativamente pequeños, puede presentarse hundimientos diferenciales. Los hundimientos diferenciales, que como se puede ver aquí en la imagen, pueden propiciar que haya cargas sobre algún punto de la cimentación y que haya separación entre edificios colindantes, lo cual se puede volver relevante durante un evento sísmico, ya que puede favorecer el golpeteo. Adicionalmente, este tipo de patologías afectan a estructuras un poco más grandes, las cuales pueden comprometer incluso el funcionamiento de la misma. En este caso vemos un tramo de la línea 9 del metro afectado por hundimientos diferenciales, lo cual ya compromete el funcionamiento de la misma. Como conclusiones, en la elaboración de esta base de datos para Ciudad de México y algunas otras ciudades en el país, podemos decir que el catastro que tiene ahora RN es uno de los más completos en el mercado en cuestión de todos los modificadores que hemos logrado obtener, puesto que hemos avanzado en el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la interferometría satelital para cubrir áreas relativamente grandes y hacer las mediciones preferentemente de manera remota. Al mismo tiempo, hemos identificado la necesidad de caracterizar con mayor detalle las patologías, ya que éstas nos permiten hacer una evaluación mucho más rigurosa del riesgo, y al mismo tiempo reconocemos que debemos seguir trabajando en innovar en insumos, incluso generar nuestros propios insumos y modificar las metodologías con el fin de reducir la incertidumbre en nuestros resultados. Y finalmente también creemos necesario realizar actualizaciones periódicas de nuestro catastro para que éste siga siendo representativo de la realidad. Muchas gracias. Listo, Luz, ahí vemos tu presentación. ¿Ven mi presentación? Sí se ve, Luz.
Perfecto, buenos días. Mi nombre es Luz Piedad Hoyos y les voy a presentar un trabajo que hemos venido desarrollando en RN en los últimos años para mejorar la calidad de los datos. Se llama Modelo Operacional de RN, enfocado en el mejoramiento de la calidad de los datos. En 2017 ocurrieron en México dos importantes eventos sísmicos que sirvieron para poner a prueba el sistema R. Los resultados del sistema para estos eventos mostraron estimaciones por encima de lo reportado, lo que nos llevó a la tarea de realizar análisis minuciosos de estos resultados para ver por qué se estaban presentando estas diferencias. Nos encontramos con que estábamos estimando muchas pérdidas pequeñas por todo el país que engrosaban fuertemente los resultados. También nos dimos cuenta de que habían pérdidas reportadas por fuera del área de influencia de donde habían ocurrido los sismos, y nos dimos cuenta de que era necesario actualizar nuestros efectos de sitio. Sin embargo, el principal hallazgo de estos análisis que se hicieron fue poder identificar plenamente que los defectos en la construcción de las carteras generaban resultados elevados en las evaluaciones, conduciendo al sistema a hacer estimaciones conservadoras. Para la construcción de una cartera necesitamos los datos financieros del inmueble y necesitamos las características estructurales. El tipo estructural es el dato fundamental que emplea el sistema R para definir la vulnerabilidad de la estructura y por lo tanto su comportamiento ante cierta amenaza, ante cierto tipo de amenaza. El sistema maneja actualmente 24 tipos estructurales. Dentro de los tipos estructurales más importantes o más comunes están los marcos de concreto, los marcos de acero, los sistemas industriales, las losas planas y la mampostería. Adicionalmente, el sistema maneja también patologías estructurales que son agravantes del comportamiento estructural, pero de estas vamos a hablar un poco más adelante. A partir de los análisis realizados en múltiples carteras proporcionadas por el sector asegurador, se ha podido reconocer que existen ciertas confusiones típicas en la asignación del tipo estructural que no corresponden con las prácticas usuales de diseño y construcción. Estas confusiones típicas son las siguientes. Muchos edificios de un piso tienen asignados, se les asigna el sistema de marcos o de losas planas. Muchos edificios de más de 3 niveles tenían asignado el tipo industrial, y existían muchos edificios altos con tipo estructural de losas planas o de muros de mampostería. Siguiendo los criterios tradicionales para la construcción en México, se hicieron los siguientes ajustes. Los marcos y losas planas de un nivel se cambiaron a muros de mampostería, los sistemas industriales de más de 3 niveles se migraron a marcos, y las losas planas de más de 15 niveles y los muros de mampostería de más de 6 niveles fueron cambiados a marcos de concreto. Considerando que la gran mayoría de las carteras está conformada por estructuras de 1 y 2 niveles, estos ajustes afectaron un porcentaje importante de los inmuebles. A continuación vemos el efecto que el ajuste por tipo estructural generó en la prima pura. Este ajuste tuvo repercusiones que estuvieron entre el 5 y el 18% de disminución en la prima pura para las carteras que fueron analizadas. Es importante mencionar aquí que estos resultados dependen totalmente del estado inicial de la cartera y pueden variar fuertemente de una cartera a otra. A continuación vemos el efecto de estos mismos ajustes por tipo estructural en el PML. Aquí los resultados variaron para las carteras analizadas entre el 5 y el 22%, medido para un periodo de retorno de 1.500 años. Aquí vemos que es bastante variable el impacto dependiendo de la configuración original de la cartera. Aunque el tipo estructural como se dijo antes, es la variable fundamental que emplea el sistema R para definir la vulnerabilidad de la estructura, existen otras variantes que son las patologías, algunas de ellas ya las comentó
David en la presentación anterior. Las voy a nombrar aquí muy rápido. Las patologías que maneja el sistema son columna corta, golpeteo, sobrepeso, esquina, irregularidades en planta y en altura, daños previos y hundimientos. El sistema permite que el usuario defina si existen o no estas patologías. Pero si el usuario decide no dar la información sobre las patologías, el sistema asume una cierta condición de vulnerabilidad que es mayor a la de una estructura sin patologías. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos la curva de vulnerabilidad de una estructura sin patologías comparada con la curva de vulnerabilidad de una estructura con patologías. A continuación veremos las consecuencias. Estas son las consecuencias potenciales de recabar la información completa de las estructuras. Aquí vemos el efecto. Lo que se hizo en estas carteras fue los valores nulos o inválidos. A los valores nulos o inválidos en patologías les fue asignada la condición de sin patología, a menos de que el usuario hubiera deliberadamente especificado que la estructura tenía alguna patología. Es decir, que estas carteras quedaron conformadas principalmente por estructuras sin patologías. El efecto de eliminar las patologías o de decirle al sistema que no existen tales patologías representó reducciones en la pérdida promedio para esas carteras del 50% para el evento de 2017. Es verdad que nosotros no tenemos un criterio para definir o decirle al sistema que no existen estas patologías. Lo que sí podemos es afirmar que entre mayor y mejor sea la información que nosotros le demos al sistema, será mucho mejor las estimaciones que éste haga de las pérdidas. A continuación, otro importante hallazgo en las revisiones que se hicieron fueron las concentraciones de los valores asegurables. Se encontraron concentraciones de grandes valores asegurables por tipo estructural y también concentraciones de grandes valores asegurables por ubicación o código postal. En este caso, lo que sucede, como vemos en la imagen, es que un gran complejo industrial, por ejemplo, es en este caso conformado por diversos edificios con distintos tipos estructurales y número de niveles, es concentrado en un solo tipo estructural con cierto número de niveles y en una sola ubicación, ¿no? Las concentraciones por valor asegurable producen pérdidas estimadas irreales que distorsionan la pérdida total, y digo que son irreales porque se pierde el concepto de dispersión en el espacio que utiliza el sistema, y se pierde también la dispersión por tipo estructural, y las funciones de vulnerabilidad pueden variar enormemente entre un tipo estructural a otro. En RN hemos desarrollado procedimientos que llamamos Data Improvement para detectar y corregir algunas imprecisiones como las mencionadas en esta presentación. Hemos desarrollado también procedimientos para identificar con mayor exactitud las patologías presentes en un edificio, como lo que presentó nuestro compañero David. Sabemos que mientras mejor sea la calidad de la información proporcionada al sistema, este podrá realizar cálculos más precisos, disminuyendo la incertidumbre. Estamos a la espera de que ustedes nos compartan su información para brindarles estos servicios y ayudarlos a transitar por este camino, mejorar las carteras y por tanto mejorar las estimaciones del sistema R y su confiabilidad. Como recomendaciones, realizar estas pruebas de sensibilidad para corregir los errores en la asignación de los tipos estructurales sin perder de vista que cada cartera es única y que los resultados no pueden ser extrapolados de una cartera a otra. Complementar la información de las patologías también sería muy deseable en la medida de lo posible, especialmente en las zonas con mayores amenazas, ¿no? Dependiendo de la amenaza que se esté manejando. Y mejorar la información sobre tipos estructurales en estructuras bajas y en aquellos registros con mayor valor asegurable. Muchas gracias por su atención y estamos para resolver todas las dudas que tengan. Muchas gracias, Luz. Muy interesante todo lo que comentas. Bueno, pues en resumen de estas dos presentaciones, pues contamos con dos productos que en conjunto permiten alcanzar una mejor calidad de la información. Por un lado tenemos la construcción de la base de datos, mientras que por el otro tenemos el mejoramiento de la calidad de la información.
Estos productos nos brindan la flexibilidad necesaria para adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes, de cada uno de ustedes, y respaldarlos en la forma que mejor les convenga, ya sea que utilicen la opción 1, la construcción, o la opción 2, el mejoramiento de la calidad, o ambas también. En algunas ocasiones tenemos clientes que utilizan las dos. Tener lo mejor de los dos mundos pues es mejor, ¿no? Y bueno, ahora la siguiente presentación, estoy muy contento, es nuestro invitado especial. Muchos ya lo conocen. Por mi parte, he estado trabajando con él durante 3 años. En marzo cumplimos 3 años en este proyecto que en conjunto estamos desarrollando, que nos va a hablar al respecto. El tema es nuestra alianza con Swiss Re. Y bueno, pues comentarles que para mí estoy muy agradecido con esta participación, que haya aceptado esta invitación, Enrique. Para mí es una persona muy comprometida, muy dedicada. El tiempo que he estado con él, he aprendido mucho, me ha enseñado muchas cosas, le he pedido consejos y bueno, pues también lo considero un amigo. Y bueno, pues él es Enrique Moreno, es también ingeniero y tiene una maestría en ingeniería. Actualmente tiene el puesto de líder en analítica para Property en Swiss Re. Tiene 4 años de experiencia. Y bueno, Enrique, te cedo la palabra y muchas gracias nuevamente. Gracias, Edgar. Puedes ver ahí mi presentación, mi pantalla. Sí, ya la vemos. Ok, bueno. Para todos, muy buenos días. Mi nombre es Enrique y hago parte del área de consultoría de riesgos y analítica de Swiss Re, donde nosotros nos dedicamos para contar con datos para que ustedes, las compañías de seguros, se puedan dedicar netamente al servicio de sus clientes. Para que sepan estos temas que acabo de nombrar sobre innovación, o los que venimos oyendo, innovación, usos de tecnología emergente, son muy relevantes para Swiss Re, ya que nosotros creemos que la tecnología es una manera que nos permite empoderar a nuestros socios, compañías de seguros y diferentes canales de distribución para cerrar la brecha de protección. Y esto favorece a que la industria de seguros evolucione de la misma manera que lo hacen las tendencias y las necesidades de nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? El ciudadano de a pie. Nuestro objetivo como tal es hacer el mundo más resiliente. Y en el caso que no lo tengan presente, Swiss Re lleva más de 150 años transfiriendo riesgos o recibiendo riesgos, y actualmente tenemos 3 objetivos. El primero de ellos es mitigar el cambio climático. El segundo es construir resiliencia social, como ya les comenté. Y por último es impulsar soluciones digitales. Y aquí es donde vemos que lo que nos ofrecen nuestros aliados en RN, pues hace un buen fit para las necesidades del cliente final. Bueno, sin más preámbulo, hablamos de qué es lo que hacemos concretamente en Swiss Re. Antes que nada, si hay algo que quiero que se lleven de esta presentación, es que con la información que hay disponible en las diferentes edificaciones, se puede optimizar las diferentes áreas que hay en la cadena de valor de los seguros. Este gráfico es lo que está mostrando la cadena de valor, donde tenemos un diseño de producto, donde tenemos una parte de suscripción y donde tenemos una parte de reclamaciones. Esta optimización es básicamente, buscamos diseñar productos que estén acorde a la naturaleza de riesgo que se está asumiendo. No hay nada peor que hacer una suscripción con N,000 preguntas. Lo que queremos es simplificarla para que la suscripción sea casi que 0 preguntas, porque esto favorece los tiempos de respuesta de los agentes y la venta es más expedita. Y eso aumenta o favorece a que la brecha de protección se vaya cerrando más. Y por último, es muy importante anticiparnos a la atención de reclamaciones masivas. Eso es lo que más nos preocupa a nosotros desde el punto de vista de los eventos catastróficos. Con esto que les acabo de decir, me voy a enfocar en las últimas 2 áreas, que es suscripción de 0 preguntas y cómo nos anticipamos a las atenciones de reclamaciones masivas.
O sea, para nosotros contar con información de las características constructivas es muy importante porque nos ayuda a tener una idea de cuánto se puede perder en un evento y así nos ayuda a determinar cuáles son los premios mínimos, los precios mínimos que se debería cobrar por el riesgo que se está transfiriendo. Y esto es muy útil en procesos de licitación de, por ejemplo, las carteras hipotecarias en el caso de Colombia o en el caso de Chile, donde gana el precio más bajo. Entonces, se garantiza una cobertura con precios mucho más competitivos. También nos ayuda a descubrir cuáles son los segmentos de negocio o los nichos donde efectivamente las compañías pueden ser más competitivas desde el punto de vista de precio y obviamente de servicio. Obviamente también contar con esta información nos ayuda a saber en qué segmento se puede mejorar. Y por último, pues podemos estimar con mayor frecuencia las reservas como tal catastróficas que se deben hacer para poder ser resiliente en el momento de la catástrofe como tal. Ahora sí, veamos cómo lo hacemos. Esto es un ejemplo que nosotros usamos. Siempre hablamos de la compañía de seguros, la catastrófica, donde tiene su portafolio y su portafolio como tal no cuenta con coordenadas de longitud y latitud. Algo que es muy importante para el mundo de los seguros porque nos enfocamos en el riesgo espacial. El riesgo catastrófico es un riesgo que es espacial. En este caso, lo que muestra el gráfico es que la catastrófica tiene el orden de 33.000 ubicaciones, donde a mal contadas, el 99% del portafolio no cuenta con estas coordenadas, pero sí cuenta con la información de la dirección o el código postal donde se ubica el inmueble. Y esto hace mucho eco con la presentación que hizo David hace unos minutos. Entonces, usamos estas plataformas para tomar estas direcciones y códigos postales y traducirlas usando geocodificadores para poder ver específicamente en dónde caen. ¿Listo? Y eso es la primera ventana que vemos ahí. Y el segundo paso es, como ya tenemos una base de datos lo suficientemente robusta de las ubicaciones en México, poder asignarle en función de la ubicación cuál es la característica o el set de características de esa construcción como tal. Aquí lo que estamos viendo es el tercer paso, donde finalizamos el enriquecimiento, es decir, primer paso tomamos la exposición, después lo comparamos con lo que tenemos, hacemos el match y como resultado, pues estamos viendo que en el cuadro resumen, en cuestión de segundos, pasamos de no tener, donde solo 164 registros contaban con información, o sea, solo el 1%, pudimos enriquecer 25.000 registros, es decir, casi que una ejemplificación del 76%. Y en términos de las demás características, pues es donde más valor hay, porque muchas veces podemos contar con la información y creemos que hoy en día esas son las características, pero pueden haber cambios en el inmueble o simplemente no se capturó la información de una manera correcta. Entonces podemos ver o comparar la información con las bases de datos que hoy en día le licenciamos o tenemos licenciadas en nuestros diferentes sistemas. Con esto, lo único que hicimos fue básicamente comparar un portafolio que no tenía información y a través de 2, 3 clics poder contar con toda la información. ¿Para qué? Y aquí es donde entra la segunda capa que vemos nosotros, y es el análisis de los peligros, que ya contando con esas ubicaciones y las características de los inmuebles, usamos nuestro sistema, nosotros lo llamamos CADNet, para poder identificar los peligros de la naturaleza a los que están expuestos todas esas ubicaciones. ¿Listo? Esto es un par de capturas de pantalla, donde aquí lo que nos está mostrando es cómo CADNet rápidamente cuantifica cuál es la amenaza a terremoto, a diferentes periodos de retorno, cuáles hay a tsunami, caso de huracán, en caso del Caribe, cómo se ve desde el punto de vista de nuestra visión de riesgo, la inundación, el granizo, el deslizamiento. También contamos con mapas de amenaza para la erupción volcánica y recientemente en la parte sur el riesgo de incendios forestales ha tomado una relevancia relativamente importante. ¿Con esto qué vamos? Que si ya conozco la amenaza, conozco la vulnerabilidad, como decía el profesor Mario, pues ya es posible cuantificar el riesgo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Y aquí voy a entrar a la última área, que es el área nosotros lo llamamos el área de reclamaciones. La idea es usar tecnología para optimizar todos estos procesos que hoy en día ya se hacen, pero no son necesariamente son los más rápidos desde el punto de vista del tiempo. Entonces,
Aquí lo que queremos es anticiparnos proactivamente a la atención de reclamaciones masivas o estimar un número potencial de afectación a clientes. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Sucede un evento, volvemos con el ejemplo de la catastrófica en México, donde es bastante común que en septiembre se registren sismos de magnitud importante. Esta es una huella del evento del pasado 7 de septiembre de 2020, donde tuvo un epicentro el estado de Guerrero. Y en términos de intensidad de Mercalli, se alcanzó a registrar una intensidad bastante alta en Acapulco y en algunos lugares de la Ciudad de México por los efectos de sitio. Esto ya es algo que conocemos, ustedes lo han vivido mucho más que nadie. Entonces ahora lo que queremos es usar estas fuentes de información públicas que hoy en día tenemos acceso y tanto con el Servicio Geológico de los Estados Unidos como los servicios privados que licenciamos, entre ellos los de ERN, hacemos casi que en tiempo real una estimación preliminar del número de ubicaciones que fueron afectadas o están dentro del área de afectación. ¿Listo? Aquí estoy volviendo a mostrarles la exposición que vimos del caso pasado, combinado con este mapa, donde el portafolio de la catastrófica está sobre la huella de aceleración e intensidades, y eso lo cruzamos con las funciones de vulnerabilidad para poder tener un indicativo de cuánto en términos monetarios es la posible pérdida. ¿Listo? Y esto finalmente pues lo resumimos de tal manera que una persona que está o tiene que dar respuesta a un evento que acaba de ocurrir pueda generar un reporte y ya en función de ese reporte se pueden tomar las decisiones de cómo hacer el despliegue de los recursos en sitio y si es necesario anticiparse, afectar los contratos como tal de reaseguro, pues se sepa. Estos son ejemplos muy cortos y siendo muy consciente del tiempo, hago aquí la pausa, Edgar. Muchas gracias por las palabras del inicio de la charla. Te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Enrique. Interesante lo que comentas y todo lo que pues tienen de sus sistemas. Doctor Mario, no sé si quieras comentar algo al respecto. ¿Cómo no? Muchas gracias, Edgar. Bueno, pues creo que en estas presentaciones que acabamos de ver, hemos visto varias cosas que creo que son dignas de mantener en la mente. Por un lado, vemos cómo la calidad de los datos puede tener una influencia muy grande en los resultados de los modelos catastróficos. Hemos visto algunos casos en que los cambios son dramáticos y pues esto seguramente, digamos, ustedes se dan cuenta del tamaño del impacto que esto puede tener en decisiones de suscripción o de análisis de solvencia de las compañías de seguros o las entidades que están corriendo los riesgos. A veces tenemos la impresión de que no se le da el peso adecuado a este punto, me refiero al análisis, a la calidad de los datos de entrada, pero hay que tener en mente, y creo que hay que reconocer que hay una conexión muy fuerte entre los datos de entrada y los resultados de salida. En ocasiones se cuestionan los resultados de los modelos sin cuestionar primero la calidad de los datos que se utilizaron de entrada. Y pues digo, es un lugar común, todo el mundo lo sabe, pero no hay que perder de vista que si entra basura a los modelos, sale basura de los modelos, ¿no? Entonces, creo que conviene recordar que hay una relación muy directa entre datos y resultados. También, en el mismo sentido, pues sabemos que la calibración de los modelos de riesgo es un paso indispensable en su desarrollo, digamos, en su perfeccionamiento, porque que un sistema sea capaz de estimar adecuadamente las pérdidas durante eventos reales, esa es la prueba máxima de los modelos, ¿no? Sin embargo, como vimos en uno de los ejemplos que se presentaron, el ejemplo que presentó Luz Piedad hoy, la calibración de nuestro modelo de México de terremoto hubiera sido infructuosa y probablemente completamente equivocada si
no nos hubiéramos asegurado primero de que los datos de entrada estuvieran bien. Es decir, hubiéramos hecho una calibración falsa porque hubiéramos utilizado datos de entrada que estaban equivocados. Entonces, la moraleja, la mejora de los modelos necesita que se calibren, pero las calibraciones solo son útiles si usamos datos de buena calidad. Entonces, llegamos otra vez a la necesidad de tener datos de buena calidad. Por otro lado, otra conclusión que me gustaría mencionar y que es una cosa que no se ha mencionado, es que mejorar la calidad de los datos, como he dicho, mejora los resultados de nuestro modelo, pero también mejora los resultados de todos los modelos y todos los procesos que se alimenten con esos datos. Nuestra intención con los productos que estamos desarrollando, algunos de los cuales pues les presentamos brevemente, para mejorar las bases de datos, es trabajar de la mano de nuestros clientes para mejorar su visión del riesgo, de donde quiera que esta visión provenga. Es decir, independientemente del modelo que estén usando, aunque obviamente pues tenemos nuestras preferencias sobre cuáles son los modelos que se deberían usar, pero el asunto central es que una buena base de datos sirve para nuestros resultados y para los resultados de otros modelos. Creo que el mensaje principal que hemos querido transmitir a ustedes es que la información de alta calidad sobre los inmuebles permite a los aseguradores, a los reaseguradores, también a los reguladores, tener una mejor idea del riesgo en el portafolio que se está asegurando, más certeza sobre el riesgo que se está midiendo, y esto generalmente se traduce en primas más competitivas, reservas más adecuadas y mayor solvencia después de una catástrofe, entre otras cosas, ¿no? Enrique mencionó otras utilidades que hay de tener buenas bases de datos. Además de señalar algunos de los problemas que enfrenta la construcción de base de datos y las consecuencias potenciales de los datos de baja calidad, también hemos querido presentar a ustedes algunas de las posibles soluciones en las que estamos trabajando actualmente, incluyendo un proyecto práctico y de gran escala actualmente en ejecución de la mano de Swiss Re. Y aprovecho la mención a este proyecto para expresarle a Enrique, en nombre de RN, Enrique Moreno, en nombre de RN, nuestro agradecimiento por confiar en nosotros para desarrollar este proyecto y nuestra satisfacción por los logros que colectivamente estamos obteniendo. Yo conozco a Enrique desde hace muchos años, yo creo que desde 2008, 2009, cuando él era precisamente estudiante de maestría en la Universidad de los Andes. Entonces, pues muchas gracias, Enrique. Pues nada Gracias a más. ustedes. Yo creo que por eso me dice Enrique profesor, ¿verdad? Porque me conoció cuando yo estaba una temporada como profesor en los Andes allá Así es. en Bogotá. Bueno, pues nada, no quiero abusar su tiempo. Agradezco a todos ustedes su interés, su paciencia para estar en el seminario. Espero que lo que presentamos en esas cosas hayan encontrado cosas útiles para su trabajo, que se hayan divertido y que se vayan con algunas ideas sobre la importancia de tener buenos datos de exposición, datos de buena calidad, y desde luego esperamos que nos permitan ayudarles en este proceso de construir o mejorar la calidad de sus bases de datos. Muchas gracias y nos vamos ahora a la sección de preguntas. Le regreso el micrófono a Edgar y muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Gracias, Enrique. Bueno, pues sí, tenemos todavía unos minutitos por ahí para contestar algunas preguntas. Y bueno, Néstor García nos comenta, ¿qué herramienta emplean para saber de forma precisa las patologías existentes en cada inmueble y así determinar que la base de datos es confiable y que los resultados se apeguen más a la realidad y no estimaciones conservadoras? Doctor, no sé si nos puedas ayudar. Pero está un poco mal mi conexión, no entendí bien la pregunta, por favor, Edgar. Néstor García, ¿qué herramienta? David, ¿o tú nos puedes ayudar? ¿Tú sí escuchaste bien? Sí.
Ok, David, por favor. Gracias, doctor. Bueno, en realidad utilizamos diferentes metodologías y diferentes herramientas, entre ellas la geomática, la inteligencia artificial, la interferometría satelital, en función de la patología que queremos caracterizar. Cada una de las patologías que mencionamos sigue un proceso particular y toma en cuenta diferentes variables. El grado de certeza de los resultados es alto, ya que pues, sigue su propia metodología. Y adicionalmente hacemos una evaluación de los resultados, hacemos revisiones particulares si detectamos algún caso, digamos, extraño para poder validar o descartar la información. Pero depende principalmente también de la calidad y disponibilidad de los insumos. Ok, muchas gracias. A ver si aquí sí hay una para ti, doctor Mario. En este cambio en la prima pura, ¿pudieron también medir el cambio en la desviación estándar? Eduardo Sandoval nos pregunta. Gracias. Hola, Eduardo. Buenos días y gusto de saludarte. Pues es una muy buena pregunta, creo. Normalmente, digamos, el indicador de riesgo básico que usamos es la prima pura, pero efectivamente algunas de las correcciones que hicimos, en particular la identificación de las concentraciones espaciales de valor, tiene un impacto muy fuerte sobre la desviación estándar de las pérdidas y por tanto sobre la desviación estándar de la pérdida anual. No la medimos explícitamente, pero sí la vemos en la reducción del PML, ¿no? Entonces, el PML se reduce considerablemente por dos razones. Una, por la disminución de las pérdidas esperadas por evento, y por otro lado, también por la disminución de la desviación estándar de las pérdidas por evento. Entonces, no la medimos directamente, pero sí vemos su reflejo en las reducciones de PML. Gracias, doctor. Una más, esta es de Alan Fernando Zamora. Luz, no sé si me podrías ayudar con esta. ¿Me podrían repetir los conceptos de catastro y patología estructural, por favor? Sí, claro que sí, Edgar. Bueno, creo que lo de catastro lo podría definir mejor David, pero el catastro es el acervo, la recopilación del acervo físico que hace generalmente pues, el gobierno, ¿no? De los inmuebles que hay en una ciudad, en un país, ¿no? Y se utiliza como base para generar las bases de datos de exposición, ¿no? Valga la redundancia. Y la parte de las patologías estructurales son todos estos características indeseables en una estructura. Y son indeseables porque solamente agravan el comportamiento de la estructura ante cierto evento, ¿no? Como las que se mencionaron durante la presentación, ¿no? Entonces, todas esas características, o sea, los ingenieros quisiéramos que las estructuras fueran lo más regulares posibles para que tuvieran el mejor comportamiento ante los eventos que las pueden afectar, las amenazas que las pueden afectar. Pero pues, a los arquitectos les gusta hacer estructuras especiales y esto aumenta las patologías presentes y agravan su comportamiento, ¿no? Tenerlos claro para saber cuál va a ser la afectación de la estructura es lo importante, no es que no se puedan hacer, no es que no se puedan construir, pero sí para nosotros que estamos estimando el riesgo de la estructura, tener clara cuál es la patología que está presente es fundamental. Muchas gracias, Luz. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y hay más preguntas, pero bueno, yo me comprometo a contestar cada una de ellas. Mónica García, que también levantó la mano, discúlpame por favor, yo me pongo en contacto con cada uno de ustedes para responderles a todos aquellas inquietudes que tengan. Y nuevamente más, les agradezco mucho su participación. Para nosotros es de mucha importancia que ustedes tengan este interés y bueno, pues nada, les agradezco, que tengan un bonito día y estamos en contacto. Cuídense, nos vemos, bye bye, abrazo. Gracias a todos, gracias Enrique. Bye bye. Gracias a ustedes. Hola, bueno, a minutos de terminar este webinar, revisando las preguntas que nos hicieron, vimos una pregunta que es
interesante de contestar. Y bueno, pues aquí a Luis Raúl Orozco Viramontes nos pregunta lo siguiente. En caso de una auditoría por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿habría alguna observación por la forma en que se recabó la información de las patologías? Y bueno, Luz, no sé si nos puedes ayudar a responderla, por favor. Sí, claro que sí. ¿Habría alguna observación mientras se sigan criterios técnicos para la recolección de las patologías estructurales? No tendría por qué haber ninguna observación porque son criterios que pueden ser totalmente justificables. Ahora, como se dijo en la presentación, en ningún momento podemos afirmar sin conocer una estructura que no tiene patologías, ¿no? Lo que hicimos fue un ejercicio de sensibilidad para ver qué tanto se mueven las estimaciones del sistema cuando se tiene la información completa. Lo que sí podemos y lo que sí sabemos es que entre mayor información le demos al sistema, mucho mejor van a ser las estimaciones, y tenemos herramientas como las que presentó nuestro colega David para hacer estas observaciones en las estructuras y definir cuáles patologías están presentes y cuáles no están presentes. Podemos acompañarlos en este proceso con criterios técnicos, con criterios estructurales que permitan hacer los cambios y las modificaciones en las carteras para mejorar la información de la cartera, las estimaciones del sistema. Y además es importante comentar acá que otra historia va con los tipos estructurales, ¿no? Las patologías son más técnicas, se necesita un criterio técnico, un criterio estructural para definirlas o herramientas como las que se comentaron. La parte de los tipos estructurales se puede hacer con mayor confiabilidad porque sabemos cuáles son las estructuras, qué tipo de estructuras se construyen en México, sabemos cómo se construye en México y tenemos los criterios también que nos dan las normas técnicas para hacer estas actualizaciones en las carteras por tipo estructural. Esas se pueden implementar en las carteras siguiendo estos criterios técnicos con la asesoría adecuada. No tendría por qué haber ningún problema por parte de la comisión. Bueno, pues muchas gracias, Luz, y esperemos que les haya sido de utilidad y nos vemos a la próxima. Gracias.